Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a hacer uso de este hermoso privilegio de la tecnología una vez más para llegar al corazón de todos ustedes. Podamos ser instruidos con la palabra y esto quede como una base muy importante, muy especial para nuestro diario vivir. Todos nosotros necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender los principios de la palabra. Todos tenemos ese desafío de dejar la ignorancia a cambio de obtener el conocimiento. La palabra del Señor lo dijo claramente, lo dice siempre: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Una de las razones por las que una persona perece, una familia perece, un pueblo perece, es por falta de conocimiento. Hay mandatos expresos en la Escritura donde nos animan, nos motivan a aprender, a crecer en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo. Y yo creo que toda la instrucción que Dios ha dado desde el principio a través de las Santas Escrituras es para que se enseñe. Siempre se debe estar enseñando porque siempre hay necesidad de estar aprendiendo. Una persona que aprende tiene luego la capacidad de enseñar. Y si usted ha sido consciente, se habrá dado cuenta que hay una extraordinaria necesidad de enseñar a otros. Y la única forma de enseñar a otros es que nos pongamos nosotros en línea de obediencia, que primero nos pongamos a ser enseñados. Alguien nos tiene que enseñar para luego nosotros, después de aprender, poder enseñar a otra persona. Quiero entonces hablarles de este tema muy importante. En Noches de Poder, a partir de esta fecha, vamos a estar introduciendo temas muy importantes de discipulado. La palabra discipulado es grandiosa, es especial, es importante, y yo les invito para que de hoy en adelante todos tengamos ese cuidado de dedicar nuestro tiempo, que no nos robe absolutamente nada ni nadie la oportunidad de ser enseñados en una ocasión como esta. Por lo tanto, después de haber dicho y hablado de la importancia del día de hoy, empecemos en materia de lleno para saber algo más acerca del discipulado cristiano. ¿Alguna vez usted escuchó o ha escuchado la palabra discipular o discípulo? Y todo esto entonces nos nace hacer varias preguntas. Yo creo que así de sencillo, la primera cosa que hay que definir es ¿qué es un discipulado? ¿Qué es un discipulado? Porque luego hay que entender quién es un discípulo. Y yo pienso que en esta ocasión vamos a definir. Hay varias formas de definir un discípulo, pero permítame que yo se lo diga en mis propias palabras para que usted pueda captar de mejor manera la idea. La verdad que cuando uno habla de un discípulo, muchas veces se dice es un seguidor de alguien, obviamente de un maestro. Podría decirse también es un alumno que aprende. Pero en otras palabras, alguien lo dijo de una manera muy concreta. Discípulo es alguien que no solamente aprende, sino que luego obedece a raíz de lo que está aprendiendo. Podríamos entonces resumir que discípulo es uno que aprende y es uno que al mismo tiempo obedece, se pone en línea de obediencia con la palabra del Señor. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces nace el hacer otra pregunta muy importante. ¿Por qué ser un discípulo? ¿Por qué ser un discípulo? Siempre que nosotros vayamos a hacer algo, hagámonos la pregunta ¿por qué? Exigiendo que se nos explique la importancia del asunto, la importancia al respecto. Y yo quiero responderles a ustedes a esa pregunta, ¿por qué ser un discípulo?
por lo menos con unas 3 respuestas puntuales y precisas que valdría la pena que ustedes las puedan retener. En primera instancia, ser un discípulo es una orden que nos da el Señor. Es una orden. Ahí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, Evangelio de Mateo capítulo 28, y específicamente en el versículo 19 y 20, la palabra dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, en estos 2 versículos leídos, cualquier creyente promedio entiende que es un mandato, que es una orden el hacer discípulos. Naturalmente no es lo primero hacer discípulos, sino lo primero es ser un discípulo. Primero, aceptar yo un discipulado en mi vida, convertirme yo en un discípulo, no que sea un discípulo perfecto, completo, pleno, pero sí alguien que está aprendiendo, alguien que es enseñable, alguien que tiene el interés de ser formado como discípulo. Porque solamente el que aprende, como dije en la primera parte, es el que puede enseñar. Solamente el que acepta un discipulado en su vida es el que luego puede darse a la tarea de hacer a otros sus discípulos. Pero esto, de todos modos, dijimos, es un mandato. Esa no es una sugerencia, no es una opción, es una orden, es un mandato de parte del Señor. Y la segunda cosa, ¿por qué ser un discípulo? Es que al final de todo es un deber. Y lo planteo así, como un deber de un seguidor de Jesucristo. Naturalmente, la palabra seguidor tiene una implicación extraordinaria. Todos nosotros, de alguna manera, seguimos a alguien. Es un tanto difícil o una buena mentira decir yo no sigo a nadie. No, todos seguimos a alguien. Algunas veces seguimos a la persona ideal, a la persona modelo, a la persona excelente que nos puede llevar de menos a más, y algunas veces uno sigue a una persona equivocada. Pero en este caso, usted sabe que el cristianismo en sí consiste en convertirse, en volverse un seguidor de Jesucristo. Al final de todo, ese fue el llamado, y ese ha sido el llamado que el Señor nos ha hecho a través de todos estos 20 siglos de cristianismo. Le doy una cita bíblica. En el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1 y en el versículo 17, dije Marcos 1:17, dice la palabra: y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Para qué los llamó el Señor? ¿Para qué convocó el Señor a estas personas? Número 1, para ser seguidores de Jesús. Y número 2, para ser pescadores de hombres. Esas son 2 funciones muy importantes. Pero en primero, tenemos que entender la importancia de ser un seguidor de Jesús. Él lo dice también en el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Marcos. Dice la Escritura, después, estoy leyendo Marcos 1:13, después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y para tener autoridad sobre espíritus inmundos, y para sanar a los enfermos. O sea, los llamó con un propósito. Número 1, seguidores de Jesús. Usted sabe que
si vamos a ser seguidores de Jesús, naturalmente tenemos que tener la mirada atenta, los oídos atentos para saber quién es Jesús, cómo es Él, cómo piensa, qué Él pide de nosotros, qué nos enseña, qué nos aconseja y luego qué nos manda a hacer como buenos seguidores de Jesucristo. Eso significa entonces que debemos dedicar tiempo a la tarea de conocerlo más a Él, porque nadie va a seguir a una persona a quien desconoce. Necesitamos darnos a la tarea de conocer a Jesús y por qué lo vamos siguiendo como buenos seguidores de Jesucristo. Naturalmente, ustedes saben, Jesús es una persona excelente, un líder modelo, es un hombre bondadoso, misericordioso, es el hombre más perfecto según el corazón de Dios. Pero ¿sabe qué dice él? ¿Qué dice el Señor Jesús? Y eso lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 11 y en el versículo 28, el Señor nos dice estas palabras. Dijo el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y escuchen esta siguiente palabra: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos mandó no solamente venir a Él para hallar descanso, sino, subrayo esto, nos mandó a aprender de Él. Tenemos que aprender de Él. Él es el maestro por excelencia. Nosotros, sus alumnos, sus seguidores. Así que yo no concibo la idea de ser un seguidor de Jesús, pero al mismo tiempo hacer las cosas de manera distinta de lo que Él pide, de lo que Él enseña, de lo que Él hace. No concibo la idea de ser un seguidor de Jesús, pero luego desobedecer lo que Él nos manda, nos ordena. Yo no concibo la idea de ser un seguidor de Jesús, pero alejado, Él por un lado y el seguidor por otro lado. No concibo eso. Entonces es ahí por lo cual necesitamos ser discípulos, necesitamos ser discipulados. Y la tercera razón por la que yo entiendo por qué, estoy hablando de la importancia, por qué ser un discípulo de Jesús, es porque es una necesidad en un mundo desafiante. El mundo, la situación, el ambiente en el cual vivimos tiene sus desafíos. Muchas veces se vuelve muy confrontativo, muy desafiante, es una mezcla, es un sincretismo de ideas, y si uno no está bien centrado, termina confundiéndose. Ahora, naturalmente, el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos, tenemos como mandato de ser una luz en medio de las tinieblas. El Señor dice, en la cual las 6 bien dice, en resplandecer como luminarias en este mundo. El Señor también lo dijo aquí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, donde nos estaba orientando qué debemos hacer desde el principio. Y dijo el Señor estas maravillosas palabras. Dijo el Señor en el versículo 12, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Dos, diría yo, responsabilidades muy especiales que tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir la función de ser sal para esta tierra y luz del mundo. La sal tiene una función. Número 1, dar sabor. Y número 2, aparte de sazonar, también es una labor preservativa para que no se corrompan los alimentos. De modo que necesitamos entonces, para eso le servimos a esta tierra, ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Así que le estaba diciendo que es una necesidad tener un discipulado en nuestras vidas, porque nos toca desenvolvernos en un mundo tan cambiante, tan desafiante, donde a cada rato nos exponemos a retos, a tentaciones, a desviaciones, a perversiones, y eso es un conflicto para muchos. Y en medio de este mundo cambiante y desafiante, el Señor nos manda a ser cristianos,
nos manda a ser seguidores de Jesús, nos manda a ser luminarias en el mundo, nos manda a ser sal de la tierra. Lo más probable es que necesitamos saber de qué se trata, en qué consiste. Para eso, obviamente, necesitamos ser instruidos en la palabra. Cantidades de cosas se dicen acerca de un discípulo. Quiero ponerles un interesante ejemplo. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 16, el apóstol Pablo introduce el ejemplo de un discípulo conocido como Timoteo. Capítulo 16 del libro de Hechos. La palabra del Señor nos dice de esta manera. Después, dice el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había ahí, dice, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y agrega, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuera con él, tomándole, les circuncidó por causa de los judíos, porque en aquellos lugares pues eran muy exigentes, pues todos sabían que él era hijo de un padre griego, etcétera, etcétera. Lo cierto es de que Timoteo, aquí Pablo de una vez le dice, halló ahí a cierto discípulo. Ese era un alumno, un aprendiz, una persona que se puso en línea de obediencia al apóstol Pablo. Y nos damos cuenta entonces que las personas daban buen testimonio de él. Es decir, Timoteo como discípulo aprovechó toda la instrucción que pudo haber recibido. No solamente la escuchó y luego se olvidó de ella, sino que procuró hacerla práctica en su vida. Cada consejo, cada instrucción, cada amonestación, cada prohibición fueron cosas muy prácticas. Se convirtieron en un estilo de vida. Por eso es que la gente lo conocía por su buena manera de conducirse, su buen testimonio, su manera de hablar, su manera de hacer, a lo mejor sus asuntos, sus tratos, como decimos nosotros. Una persona, la verdad, muy responsable. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, ¿y quién se dedicó a hacer esta tarea? ¿Quién hizo realmente esa labor? El apóstol Pablo, pues naturalmente terminó, como decimos nosotros, de pulirlo, terminó de llevarlo a otro nivel. Pero ¿saben ustedes quiénes originalmente, inicialmente, se dieron a la tarea de hacer de Timoteo un discípulo? Me voy a referir a la escritura de la primera carta de Timoteo, capítulo 1, y específicamente en el versículo 5, escuchen lo que dice. Voy a leer el versículo 4 cuando dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe, escuchen esto, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. ¿Sabe quiénes fueron las primeras personas que se dedicaron a hacer este trabajo de discipulado en la vida de Timoteo? Aquí dice que fueron dos buenas mujeres. La abuela que le enseñó a su hija y la madre que ahora le enseñó a Timoteo. Uno dice, entonces ¿es posible que una mujer pueda discipular? Por supuesto. ¿Es posible que un padre de familia pueda discipular? Por supuesto. Todo aquel que en sí mismo se ha dedicado a la tarea de aprender, de seguir instrucción, de seguir el consejo, la orientación de la palabra del Señor, por supuesto que puede enseñarle a otro, más bien debe enseñarle a otro. El deseo de Dios es que el discipulado, honestamente, sea de padres a hijos. El deseo de Dios desde el principio fue que la instrucción corriera de padres a hijos. Que los padres se tomen la tarea, la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Ahora, ¿saben por qué? Porque ellos primero fueron enseñados por su propio padre, por sus propios padres. ¿Sabe qué dice la escritura aquí
también siempre en la segunda carta de Timoteo capítulo 3. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Yo le estaba diciendo que Pablo lo que hizo fue terminar de pulir en cierto modo la obra que ya habían empezado sus padres. Dice el versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, ya lo aprendiste, persiste en ello, sabiendo de quién has aprendido. Oiga esto, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este discípulo del cual leímos, que llegó a tener un buen testimonio, desde la niñez, no fue una improvisación de última hora, desde la niñez en su propia casa, con sus propios padres, recibió tal instrucción, tal amonestación, consejo y orientación, que estuvo dispuesto a pagar el precio por ello, por llevarlo a la práctica misma. Y ahora le dice Pablo, persiste en eso, porque lo que has aprendido, dice, te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo quiero decirle esto a los padres de familia. Si usted se dedica a darle la instrucción que sus hijos necesitan, usted es fiel transmisor de la palabra, de la instrucción que ha recibido de parte de Dios, usted está procurando la salvación de sus hijos, la salvación de los suyos, porque toda esta instrucción de las Escrituras, dijo el apóstol Pablo, te pueden hacer sabio para la salvación. Así que está de por medio la vida de los suyos, está de por medio la salvación de los de su casa, lo cual significa que no hacerlo o la ausencia de esta instrucción pone en riesgo el alma de sus hijos. Podrían no ser salvos, podrían perderse, podrían condenarse, podrían caer en una fuerte frustración que los lleve a la muerte misma por causa de la instrucción, por falta, digo, de la instrucción. Por eso el Señor dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. He ahí el valor. Pero bueno, la iglesia entonces, que está compuesta de familias, tiene esa labor extraordinaria. Y como iglesia, la iglesia cumple esa función de enseñar, de orientar y de instruir. Si usted asiste a la iglesia y en la iglesia le ofrecen, le piden que usted se dedique por un tiempo de su vida a recibir un discipulado, usted debe estar 2 o 3 veces más contenta y agradecidos con Dios porque alguien lo está tomando en serio, porque alguien le está dando la importancia que la vida suya tiene, le está ofreciendo la instrucción, la capacitación que usted necesita, porque usted es una persona útil, importante, extraordinariamente. Usted es una persona que hay que brindarle la oportunidad, el espacio respectivo para que sea instruido en las Escrituras. Porque si usted logra hacer eso, aparte que va a ser muy bendecido o bendecida con la palabra de Dios, también va a ayudar a bendecir a otros, pudiendo ser los de su propia casa, su propia familia, los más cercanos, sus amistades, compañeros de trabajo, qué sé yo, ocupación u oficio. Entonces, si en la iglesia se le pide a usted que aparte un poquito de tiempo para recibir un discipulado, dele gloria a Dios y diga, qué bueno que alguien me está tomando en serio, está tomando en serio mi vida y me está dando la oportunidad. Aparte de ese tiempo, esos tiempos son valiosísimos, son de oro, son tan importantes que habría que dedicarles el tiempo. Todos nosotros alguna vez en la vida nos hemos dedicado a aprender algo, o aprendimos un oficio, una artesanía, aprendimos un área técnica. ¿Y eso qué significó? Dedicar tiempo, ponernos ahí con oídos atentos, vista atenta a la instrucción que se nos estaba dando. Resultado de eso, ahora usted a lo mejor ya tiene experiencia en ese campo, porque aprovechó su oportunidad.
Todos nosotros hemos ido alguna vez a la escuela, al instituto, a la universidad. ¿Y sabe qué? Lo que hoy sabemos es porque alguna vez nos sentamos a oír atentamente a nuestro instructor, maestro, orientador, etcétera, etcétera. Pues de igual manera, mismo ejemplo, ahora como cristianos necesitamos tomarnos en serio y tomar en serio nuestra vida y el llamado que Dios nos está haciendo para ser primero un discípulo de Jesucristo y luego ayudar a otros a ser discípulos también. Que no nos quedemos únicamente solo como personas que asisten a una iglesia a escuchar una predicación dominical. No, que nos veamos un poco exigidos, obligados a aprender algo más, a recibir una instrucción sistemática, una instrucción que nos lleve de menos a más, que nos permita ir creciendo, porque ese es el deseo y la voluntad del Señor Jesucristo. Y este es el tiempo que ahora les estamos pidiendo a todos como creyentes en la iglesia para que en este lapso que nos queda de aquí en adelante, pues esta es la oportunidad que Dios nos está dando, de verdad lo veamos con importancia. Recibamos un discipulado, convirtámonos en esos discípulos que el Señor quiere y luego contribuyamos a la tarea de formar a otros discípulos. Al final de todo, la vida cristiana es formativa extraordinariamente. Y yo cierro con esto el día de hoy. Ahí en la la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y específicamente en el versículo 18, dice la palabra del Señor así. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un mandato. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted, como hombre de Dios, mujer de Dios, que está bajo mandato, no va a desechar esta palabra, porque es para usted, es una orden. El Señor le manda a usted a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa esfuerzo, dedicación, algo de tiempo, ponernos ahí en una condición de obediencia a recibir la instrucción y luego a ponerla en la práctica. Así que el tiempo de ser oidores olvidadizos ha terminado. Ahora nos convertimos en oidores y hacedores de la palabra, es decir, cristianos prácticos para hacer todo aquello a lo cual el Señor nos ha mandado. Hagamos eso. Pidámosle al Señor que nos inunde con su gracia, esa gracia especial, sobrenatural, maravillosa, y que sea nuestro tiempo el dedicarnos a aprender. Y si usted ya ha aprendido, porque sus años de estar en la vida cristiana ya son varios años, pues ahora recapitule aquello, organícelo y empiece a la tarea de instruir a otros. Conviértase entonces en un discipulador. Pero si usted dice, no, yo de eso no sé mucho, entonces dedíquese a aprender primero.